Nunca he tenido mucho dinero, así que cuando vi el anuncio de aquella casa pensé que era un error. Era grande, vieja, sí, con las paredes desconchadas y el jardín hecho un desastre, pero tenía terreno, un pozo en la parte trasera y estaba rodeada de monte. El precio era insultante, tan barato que daba vergüenza preguntar. ¿Por qué tan barata?, le dije al tratante, tipo delgado con el pelo blanco y una cara de querer acabar pronto. Pues no lo sé del todo. Era de una mujer del pueblo, una mujer rara, muy suya, que no hablaba con nadie. Murió aquí, sí, sola, sin hijos. La casa pasó al ayuntamiento y quiere quitársela de encima. Y nadie más la ha querido. Me dijo, mire, si la quiere, fírmela ya. Firmé. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Me mudé con lo puesto, un colchón enrollado, mis herramientas y una radio vieja. Los primeros días fueron buenos. Me pasaba la jornada quitando escombros, limpiando y tirando trastos. La casa tenía su encanto, solo crujía, sí, y de noche se oían cosas, pasos suaves arriba, susurros por momentos, pero me decía a mí mismo que serían los gatos del pueblo o el viento, o la cabeza, que se inventa ruidos cuando uno duerme solo. A la semana siguiente contraté a un albañil del pueblo de al lado, Braulio, un hombre serio, trabajador, que no hablaba mucho, y estuvimos 2 días arreglando el tejado y limpiando la cochera. El tercer día tocaba reforzar las vigas del salón. Estábamos colocando una de ellas cuando sonó un golpe seco desde abajo, fuerte, denso, como si algo hubiera caído dentro de la tierra. Los dos nos quedamos quietos y él me miró. ¿Tiene sótano? Pues no que yo sepa. ¿No? Pues revísalo. No dijo más. Terminó su jornada, recogió sus cosas, se marchó, no dio excusas, no me mandó mensajes y nunca volvió. Después de eso pasé unos días trabajando solo. No quería admitirlo, pero había algo en la casa que había cambiado. No era solo que se sintiera vacía. Era como si algo hubiera despertado. Como si las paredes se hubieran dado cuenta de que me había quedado solo. Y los ruidos ya no eran tan sutiles. A veces oía una respiración lenta, pesada, justo detrás de mí cuando estaba en la cocina. Y una vez vi la puerta del pasillo abrirse sola, muy despacio, como si alguien estuviera mirando desde el otro lado. Pero lo peor no eran los ruidos, era la sensación de que algo me observaba. No desde una ventana ni desde la puerta, sino desde dentro. Y entonces me acordé del golpe. Aquel golpe seco que sonó bajo el salón. Y pasé 2 noches durmiendo en el coche. Durante el día me forzaba a entrar. Y busqué por cada rincón, bajo los muebles, detrás de los armarios, en el suelo de la despensa, hasta que di con ella. La trampilla estaba oculta detrás de una estantería vieja, encajada contra la pared más fría de la casa. Y al quitarla vi las bisagras oxidadas y una argolla. Costó abrirla. El aire que salió de abajo era denso, olía a tierra, a metal y a algo podrido. Bajé con una linterna. Los escalones de piedra estaban cubiertos de polvo y al llegar al final lo vi. Una habitación bajo la casa, cerrada, oculta y viva. Había frascos alineados en una estantería, con líquidos oscuros, turbios, y dentro cosas flotando. Dientes, uñas, huesos pequeños y una mesa de madera, manchada. Sobre la mesa un cuenco agrietado con lo que parecía sangre seca y había símbolos en las paredes pintados a mano, círculos, cruces torcidas, letras invertidas y libros. Cuadernos escritos a mano, algunos en español y otros en algo que no sé lo que era. Y no sé cuánto rato estuve ahí abajo. Pero cuando salí sentí que algo había subido conmigo. Esa noche, después de encontrar el sótano, intenté dormir, pero no pude, porque cada vez que cerraba los ojos veía el símbolo de la pared.
Me daba la sensación de que se me había quedado marcado en la nuca, como si algo me mirara desde atrás, como si algo hubiera subido conmigo. A las 3:20 de la madrugada lo oí, y no era un ruido seco ni un susurro, era una risa leve y rasposa justo en el pasillo. Me levanté de golpe con el corazón en la garganta. Agarré la linterna y salí al pasillo. Y estaba vacío, pero olía a humo, y no a fuego, sino a humo viejo, como un incienso sucio. Volví a la habitación y la puerta se cerró sola detrás de mí, sin corriente y sin ninguna explicación. Al día siguiente intenté quemar uno de los libros y no ardía. Lo eché al cubo de basura del jardín y a la noche siguiente lo encontré otra vez dentro de la casa sobre la mesa de la cocina, abierto por una página escrita a mano y con tinta marrón. Había una frase que decía: no es tu casa. Me temblaron las piernas y ahí lo supe. No estaba solo. No lo había estado desde el primer día. La casa me había dejado entrar, pero no me quería ahí. Intenté mantener la calma y durante el día me movía como un autómata. Barría, arreglaba cosas, limpiaba por limpiar, pero la casa ya no era la misma. Había zonas que evitaba, pasillos que sentía más fríos, puertas que nunca había cerrado y amanecían cerradas con pestillo. Y a veces el olor. Ese olor a grasa vieja y humo rancio que volvía, como si se filtrara por las paredes. Y una tarde, mientras lijaba la madera del porche, me pareció que alguien me miraba desde el interior de la casa. Al girarme, vi la silueta de una mujer en la ventana del cuarto del fondo, alta, delgada e inmóvil. Corrí hacia adentro, pero no había nada, solo la habitación vacía. Y sobre la cama que nunca usaba había un rastro de tierra, de tierra húmeda, como si alguien hubiera salido de ahí. Y esa noche no pude dormir. La pasé en el salón con la linterna encendida y con un cuchillo en la mano. A las 2 de la mañana, las luces empezaron a parpadear. Y no tenía electricidad todavía, eran lámparas de gas y linterna, pero igual parpadeaban. Entonces la escuché. Esta vez no era una risa, sino un lamento. Un quejido profundo y gutural como de una vieja enfadada que salía de todas partes, del techo, de las paredes, de dentro de mí. Intenté salir por la puerta y no abría. La cerradura no giraba ni aun haciendo fuerza. Ni con llaves, nada. Estaba encerrado, con ella. Esa última noche empezó con silencio y eso fue lo peor. No hubo pasos, ni susurros, ni crujidos. Solo un silencio pesado, como si la casa aguantara la respiración. Me tumbé vestido con las botas puestas, con la linterna en la mano. Y al final me dormí, no sé a qué hora. Y no sé ni cómo desperté, porque esta vez no fue ni un ruido ni un golpe. Me despertó una caricia de unos dedos fríos, delgados, que me recorrían la mejilla muy despacio. Y me quedé paralizado. No quería abrir los ojos. El aire olía a humedad, a tierra podrida, a tiempo detenido. Y entonces unos labios, sus labios, se acercaron a mi oído y me susurraron algo que no podía entender. Porque no era en español. Ni siquiera parecía que era un idioma, era un sonido. Como si las paredes hablaran por dentro. Abrí los ojos del golpe y ya no había nadie. Pero el aire estaba caliente. Y las sábanas mojadas, y no de mi sudor, sino como de tierra. Salté de la cama, cogí mi mochila, salí sin mirar atrás. No sé cómo salí porque la puerta abrió. Y no sé qué pasó. Ni grité. Solo caminé, sabiendo que si me giraba iba a verlo. Nunca volví. Ni siquiera intenté vender la casa, la dejé ahí sola. Como quería estar. Como ha estado siempre. Por eso te lo digo a ti que me estás escuchando. No te fíes de las cosas que son demasiado baratas. Porque a veces no es que sea un chollo.
A veces es que nadie quiere pagar el precio. Hasta la próxima.